Un saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos de nuevo pues a otra sesión de nuestro curso Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental que es el tema de transferencia de gases entre la fase líquida y la fase gaseosa. Entonces, permítanme, yo les comparto la presentación. Entonces, como les decía, pues el tema que vamos a trabajar hoy es transferencia de gases y aireación. Este tema es fundamental para entender varios de los fenómenos que ocurren en los sistemas de tratamiento. Por ejemplo, tiene que ver directamente con la aireación en procesos aerobios, dado que en los procesos aerobios requerimos solubilizar oxígeno en el agua para que los microorganismos puedan degradar la materia orgánica. Pero también tiene que ver con la separación de gases provenientes de la digestión anaerobia. Fundamentalmente nos interesa el metano porque es un gas combustible, es un gas que puede producir energía y debemos lograr entonces separarlo de la fase líquida y pasarlo a la fase gaseosa para poderlo utilizar. También tiene que ver con el dióxido de carbono como el agente principal del sistema tampón o sistema buffer del agua, tanto en procesos anaerobios como en procesos aerobios. Y por último, pues tiene que ver con uno de los problemas más comunes en los sistemas de tratamiento, que son los malos olores, y es la transferencia fundamentalmente del H2S, del gas sulfídrico, y de compuestos orgánicos volátiles que causan malos olores, la transferencia desde la fase líquida a la fase gaseosa, y esto puede ocurrir fundamentalmente en los procesos de sedimentación primaria y digestión anaerobia. Y para estudiar la transferencia de gases, cómo pasa de la fase líquida a la fase gaseosa o de la fase gaseosa a la fase líquida, pues debemos entender dos mecanismos. Hay un mecanismo que es la difusión molecular, que es esa tendencia a que un gas se difunde de un sitio de mayor concentración a menor concentración. Y tenemos la difusión turbulenta, que se basa en el mismo principio que la difusión molecular, pero como hay un proceso de mezcla, pues esa difusión va a ser mucho más rápida. El problema es que la difusión turbulenta es difícil de modelar matemáticamente, ya que se requieren pues aproximaciones probabilísticas. Entonces, desde el punto de vista práctico de ingeniería, ¿sí? Reconociendo que la difusión turbulenta es mucho mayor que la difusión molecular, vamos a hacer, digamos, como una pequeña trampa y nos vamos a trabajar modelando la difusión de la transferencia de gas. La vamos a modelar como si fuera una difusión de tipo molecular, pero vamos a ajustarla con un coeficiente para que incluya también la difusión turbulenta. Y para eso utilizamos esta teoría de doble capa formulada por Lewis y Whitman en el año 1924. Ustedes ven que es una teoría formulada hace bastante tiempo, hace casi 100 años. Esta teoría se basa en este esquema y nos dice que tenemos una interfase entre la película gaseosa y la película líquida. Esta interfase pues tiene un espesor relativamente pequeño y después ya tenemos la masa gaseosa y la masa líquida. Entonces, si lo que queremos hacer es transferir de la fase gaseosa a la fase líquida, pues lo importante va a ser la presión parcial del gas en la fase gaseosa, y esa va a ser la fuerza impulsora que nos va a solubilizar parte de ese gas en el agua. Entonces está claro que cuanto mayor sea esta presión parcial, pues más gas se nos va a, digamos, vamos a lograr una mayor difusión del gas en la fase líquida. Y lo que está claro es que normalmente la fase líquida es la que va a presentar mayor resistencia
a la difusión por una razón muy simple, porque la fase líquida tiene las moléculas obviamente mucho más unidas que la fase gaseosa. Si estudiamos desde el punto de vista matemático este fenómeno, entonces podemos decir que la tasa másica de transferencia de gas por difusión en gramos por segundo, que no es otra cosa que la velocidad a la cual se difunde el gas en el tiempo, pues es igual a un coeficiente que depende de cada gas, es el coeficiente de difusión del gas, multiplicado por el área de contacto entre la fase líquida y la fase gaseosa y multiplicado por el gradiente de concentración que nos da la concentración de saturación, que es la concentración máxima que normalmente vamos a encontrar del gas en el agua, menos la concentración que se presenta en determinado tiempo. Obviamente, si este gradiente es muy grande, si esta diferencia es muy grande, pues esta velocidad va a ser mayor y por lo tanto vamos a tener una tasa másica de transferencia mayor. Está claro porque es directamente proporcional. Si nosotros dividimos esa tasa másica de transferencia por el volumen, entonces podemos encontrar que la masa dividido el volumen es la concentración. Y de esa manera, pues, tendríamos que la velocidad de cambio de la concentración con el tiempo, pues va a ser igual al coeficiente de difusión del gas por el área de contacto dividido por el volumen del líquido en este caso y multiplicado por ese gradiente C sub S menos C. Este volumen o determinar esta relación área-volumen que la llamamos el área específica o área interfacial por unidad de volumen, pues es difícil de, digamos, determinar. ¿Sí? Lo que está claro es que el gas se va a difundir de una región de alta concentración a una región de baja concentración. Y a medida que ese gradiente sea mayor, pues vamos a tener una mayor transferencia. Vamos entonces a definir un coeficiente que va a integrar el coeficiente de difusión del gas con esta relación área-volumen y lo vamos a llamar K sub LA. Y ese K sub LA va a ser el coeficiente global de transferencia del gas que tiene unidades metro cúbico segundo metro cuadrado. Y por lo tanto la ecuación anterior nos queda que el cambio en la concentración del gas en el líquido con respecto al tiempo es igual al K sub LA por el gradiente C sub S menos C. Ese coeficiente global de transferencia, entonces miren que integramos dos coeficientes, el coeficiente relacionado con la difusión del gas y el coeficiente que tendría que ver con el área específica o interfacial que es difícil de calcular, de estimar. Entonces este coeficiente va a tener un significado físico similar a la conductancia global y es equivalente al inverso de la resistencia global. Por lo tanto, se dice que cuando la resistencia a la transferencia del gas es alta, el K sub L va a presentar un valor bajo. Y en la ecuación anterior, pues debemos tener en cuenta que si la concentración C es menor que la concentración de saturación, pues la transferencia se va a dar del gas hacia el líquido, pero puede ocurrir que esta concentración sea mayor que C sub S, dado a que el líquido está sobresaturado del gas y entonces la transferencia va a ocurrir del líquido hacia el gas. En el primer caso, donde C es menor que C sub S, es lo que normalmente ocurre cuando transferimos oxígeno de la fase gaseosa a la fase líquida. En cambio, el segundo caso, cuando C es mayor que C sub S, son las transferencias, por ejemplo, de metano, dióxido de carbono o gas sulfídrico de la fase líquida a la fase gaseosa. Usualmente, y ya lo dijimos, pues la mayor resistencia se va a presentar en la fase líquida
Entonces la tasa másica de transferencia del gas va a estar gobernada por esa fase líquida, debido a que la fase líquida tiene espesor de película mucho mayor que el de la fase gaseosa y su difusividad es menor. La fase gaseosa pues va a tener una movilidad de las moléculas mucho mayor porque están más separadas. Entonces, el coeficiente K-LA en la práctica va a integrar el mecanismo de difusión turbulenta. De esta manera, pues vamos a simplificar el modelo matemático utilizado en la modelación del fenómeno de transferencia de gases. Ese K-LA va a depender de la temperatura. Entonces debemos corregirlo de acuerdo con la temperatura del agua. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el KSULA, cuando la temperatura aumenta, ese KSULA pues va a aumentar, tomando como referencia un KSULA medido a 20 grados centígrados en el laboratorio. Y este coeficiente de actividad-temperatura, coeficiente teta, pues va a depender de los sistemas de aireación que vamos a estudiar un poco después. Entonces, si es por burbuja, el coeficiente de actividad-temperatura toma un valor de 1,020 y si es un sistema de aireación mecánica, pues entonces tomará un valor de 1,024. Muy bien, con esta ecuación, pues podemos hacer la corrección del KSULA a diferentes temperaturas. Pero este KSULA también lo debemos corregir debido a que normalmente el KSULA se estima, se mide para agua limpia y resulta que nosotros lo vamos a utilizar en agua residual que tiene sólidos y que tiene pues otras interferencias que hacen que el valor del KSULA en el agua residual sea menor o a lo sumo igual al KSULA en agua limpia. Y ese factor de corrección es el factor alfa. Y ese factor alfa pues puede tomar valores de 0,6 a 1 si utilizamos sistemas de aireación mecánica o 0,4 a 0,8 para aireación difusa o de burbuja. En la práctica también se puede determinar el KSULA directamente en un tanque de aireación y esto se hace manteniendo el oxígeno disuelto constante en el tanque de aireación, de manera que esta concentración, este cambio en la concentración con el tiempo sea igual a cero, lo cual quiere decir que KSULA por el gradiente va a ser igual a el consumo de oxígeno. Y de esa manera pues podemos despejar el KSULA será igual al consumo de oxígeno dividido por el gradiente, con la diferencia de que este gradiente, como estamos con una concentración constante en el tanque, ya no va a ser C, sino que va a ser C sub E, que es la concentración de equilibrio en el reactor. Entonces ustedes ven que va a ser muy importante determinar la concentración de saturación. Y recordando un poco de dónde sale esa concentración de saturación, pues volvamos a traer la ley de Henry, que es la que nos habla de la concentración de saturación o nos sirve para calcular la concentración de saturación de gases en el agua. La ley de Henry lo que dice es que la presión parcial de un gas es igual a la constante de Henry por la fracción molar de equilibrio del gas disuelto, y esa fracción molar va a ser igual a las moles de gas dividido por las moles de gas más las moles de agua. De acuerdo entonces con esta ecuación, si yo la reorganizo, pues voy a tener que la presión parcial es igual a la constante de Henry por la fracción molar, y la fracción molar no es otra cosa que la relación entre el número de moles de gas más la sumatoria de moles de gas y moles de agua. Entonces yo puedo reemplazar esta X aquí y me va a quedar que la presión parcial dividido por la constante de Henry va a ser igual a la fracción molar. Esta última ecuación pues me sirve para entender varias cosas. Dice la fracción molar
y por lo tanto la concentración de un gas disuelto en el agua pues va a ser directamente proporcional a la presión parcial de dicho gas en, 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 en la fase gaseosa e inversamente proporcional a la ley de Henry. Entonces, constantes de Henry pequeñas van a indicar que el gas tiene alta solubilidad en el líquido. Obviamente, si este valor es pequeño, esta división se hace mayor y por lo tanto eso significa que ese gas va a tener una alta solubilidad en el líquido. Entonces, en esta tabla podemos observar los valores de la constante de la ley de Henry para diferentes gases, los gases más comunes relacionados pues con agua y con sistemas de tratamiento de aguas residuales y diferentes temperaturas. Y ya habíamos dicho que los que tienen valores pequeños es porque son muy solubles, entonces el dióxido de carbono, el sulfídrico. En cambio, para desgracia nuestra, pues el oxígeno tiene un valor alto, o sea que es un gas que es poco soluble en el agua. Y por eso es que hay que hacer tantos esfuerzos para solubilizar, para airear el agua. Lo mismo ocurre con el hidrógeno, con el metano y con el nitrógeno, mientras que, por ejemplo, el sulfídrico y el dióxido de carbono son muy solubles en el agua. Vamos entonces rápidamente a recordar un poco cómo se calculan las concentraciones de saturación y para eso vamos a hacer dos pequeños ejemplos. En el primero nos proponen calcular la concentración de saturación de oxígeno en agua expuesta al aire a una atmósfera y 20 grados centígrados, suponiendo que el 21% del volumen en el aire es oxígeno, ¿correcto? Entonces, buscamos eh, la constante de Henry para el oxígeno para 20 grados y es 4,01 por 10 a la 4 y sabemos que esa constante de Henry dividiendo la presión parcial va a ser igual a la fracción molar. Entonces calculamos la fracción molar para el oxígeno que va a ser igual a la presión parcial dividido por la constante de Henry. La presión parcial pues ya sabemos que será una atmósfera por 0,21 que es el porcentaje de oxígeno que tiene el aire y todo esto dividido por 4,01 al 10 a la 4 que es la constante de Henry y nos da que la fracción molar es 5,24 por 10 a la menos 6 mol. Las moles de agua pues en un litro son fáciles de calcular, un litro pesa 1000 gramos y dividido por 18 gramos por mol que tiene una mol de agua nos da 55,6 moles de agua por litro. Entonces las moles de oxígeno, simplemente despejando de la ecuación de fracción molar con respecto a este valor de 5,24 por 10 a la menos 6, pues va a ser igual a las moles de agua por la fracción molar, ¿verdad? Dividido por 1 menos esa fracción molar. Y eso nos da que las moles de gas son 2,91 por 10 a la menos 4 mol por litro. Y como sabemos que cada mol de oxígeno tiene 32 gramos, lo pasamos a miligramos, que un gramo son 1000 miligramos, y efectivamente entonces la concentración de saturación va a ser 9,3 miligramos de oxígeno por litro. Entonces se dan cuenta que esto es un valor relativamente pequeño. En cambio, si hacemos el ejercicio para dióxido de carbono, tomando un ejemplo de dióxido de carbono presente en el biogás, un 30% del biogás es dióxido de carbono, a una temperatura de 20 grados centígrados, una presión de una atmósfera, y esto en contacto con el agua y suponiendo que no hay influencia del pH del agua, entonces podemos hacer el cálculo de la misma manera, buscamos la constante de Henry, calculamos la fracción molar de la misma manera, que es la presión parcial dividido por la constante de Henry. Las moles de agua ya sabemos cómo se calculan, calculamos las moles de gas
Y como sabemos que cada mol de dióxido de carbono tiene una masa de 44 gramos, entonces simplemente multiplicamos por los 44 gramos expresado en miligramos y nos queda que la concentración de saturación de el dióxido de carbono en el agua a 20 grados es 515 miligramos de dióxido de carbono por litro. Entonces ustedes ven ahí en estas concentraciones la gran diferencia entre un gas muy soluble en agua y un gas poco soluble en agua, que para dificultad de nosotros, pues el oxígeno es poco soluble en agua. Esa concentración de saturación, pues normalmente se calcula o se estima para agua limpia. Entonces, cuando trabajamos con agua residual, tenemos que afectar el valor de agua limpia por un coeficiente beta. Y ese coeficiente beta va a tomar valores entre 0.8 y 1 y simplemente va a ser la relación entre la concentración de saturación para agua residual con respecto a la concentración de saturación para agua limpia. Muy bien, con esta última diapositiva, aquí está la referencia bibliográfica pues del modelo de Lewis y Whitman. Entonces terminamos esta videoclase y continuaremos entonces en la siguiente con el tema de transferencia de gases. Muy bien, entonces nuevamente pues me despido y muchas gracias por su atención.